Señor, te damos gracias por este momento que nos permites reunirnos, Señor, estar en un momento de conocer de tu palabra y aprender. Señor, te pido que tú dispongas de los corazones que estén aquí prestos a escuchar tu palabra, Señor, y no solamente lo tengamos en nuestro oído, sino lo llevemos por obra. Quita toda interrupción, Padre Celestial, para que todos podamos poner atención a lo que nos quieras enseñar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mira, ya creo que quien tomó el lugar de Ibrahim, Antonio Andrade. Muy bien, Antonio Andrade. Eso es todo. Voy a fijar tu comentario para que los que entren sepan de qué se trata el tema. Va. Muy bien. Pues bueno, el tema del día de hoy se llama corazones de plastilina. Y todos sabemos y hemos visto, de hecho hemos jugado con una plastilina. La plastilina es útil cuando permanece suave. ¿Por qué? Porque la plastilina nos sirve para hacer figuras. ¿Cuánto nos hacíamos figuritas con plastilina de chiquitos? Entonces, mientras la plastilina se mantenga suave, es útil. ¿Por qué? Porque es maleable, es moldeable. Podemos hacer muchas figuras con la plastilina. Terminas de hacer su figurita y ya otra vez y hacer otra figura. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Lau, si la plastilina se pone dura? Pues ya no puedes hacer ninguna figura. De hecho es dura en el momento de quererla tomar, hasta como que es difícil de moverla y te desesperas. Exactamente. Entonces, cuando la plastilina se vuelve dura, ya no es útil. ¿Por qué? Porque ya no puedes hacer figuras, ya te cuesta más trabajo ponerla en una posición o darle cierta forma, nos cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un enemigo silencioso, un enemigo que tal vez no es muy llamativo, pero está adentro de nosotros, es la dureza. Así como la plastilina, cuando es dura ya no sirve, un corazón duro tampoco sirve. ¿Por qué? Porque como dijo Lau hace un momento, no podemos darle esa figura. E inclusive tú, joven, que nos estás viendo, todos los que nos están viendo, pueden ser personas sociables, puede ser alguien alegre, puede ser alguien muy amable, inclusive puedes aparentar que eres flexible frente a los demás. Pero no sabes, o la gente no sabe, pero tú sí, que en lo profundo de tu corazón se anida un corazón duro. Un corazón de una plastilina sumamente dura, difícil de ablandar. Entonces, así como la plastilina debemos de ponerla en un lugar correcto, que por lo regular es un botecito y la tapamos, ¿para qué? Para que no se haga dura. Nuestro corazón debe de permanecer suave, no debe de empezar a hacerse duro, no debe de empezar a tener dureza de tal forma que tú ya no aceptes nada, que ya no tengas esa felicidad o esa flexibilidad. ¿Y sabes qué pasa? Que muchas veces tú no ves que se está endureciendo tu corazón. Tú no ves y la gente puede ver, oye, es que él ya se le subió, él ya cada vez es más enojón, más gruñón, es más duro. Pero muchas veces el que menos se da cuenta de la dureza del corazón es uno mismo. Entonces, te invito a que abras tu corazón, y el enemigo silencioso es la dureza del día de hoy. Y vamos a empezar lo que dice Proverbios 28:14. ¿Qué dice Lau? Dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Muy bien. Aquí Proverbios 28:14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece, ¿y endurece qué? Su corazón caerá en mal. La palabra endurecer viene del hebreo kasha. Endurecer viene del hebreo kasha, que significa duro o severo. Así es. Duro o severo. Y una de las características
de una persona que tiene un corazón endurecido, y te lo dice este proverbio, es que no teme a Dios. ¿Y a qué se refiere con temer a Dios? No es tenerle miedo. Temer a Dios significa tener un respeto por Él, por lo que Él es. Tener un respeto por sus mandamientos y por su palabra. Sí, claro, o sea, realmente debemos de tener un temor reverente a Él, de que si no obedecemos, obviamente tenemos consecuencias. Entonces, de igual manera, debemos de tener un respeto a lo que Él está escribiendo, pero muchas veces uno se endurece su corazón y no quiere recibir ni la palabra. Exactamente. Pero pues la palabra de Dios se encarga solita de romper esa dureza de corazón, y de qué manera lo hace, ¿no? Pero sí es importante que sepan decir, porque muchas veces tenemos miedo de muchas cosas y no tenemos temor de la palabra. ¿Y qué no es tener temor de la palabra, Marquito? Es no respetarla. Es decir, ay, a mí Dios me da igual, y sacas frases, hago lo que quiero, y no tienes un respeto por lo que Él es. Ajá, eso es no tener temor de Dios. Pero aquí la palabra de Dios también nos dice en Proverbios que el que endurece su corazón caerá en mal. No les va bien a las personas con un corazón endurecido. Y créeme, joven, que no te va bien cuando uno endurece su corazón, cuando uno cierra su corazón. Y ahorita vamos a empezar a ver los diferentes motivos por lo cual una persona puede, cerrar su corazón. Como vemos en la definición, endurecer significa duro o severo. Y el diccionario, ¿qué nos dice que significa severo? La palabra severo significa que es estricto y riguroso al aplicar una ley o una norma. Eso significa la palabra severo, que es estricto y riguroso al aplicar una ley o una regla. El punto no está en aplicar una ley o una regla de manera correcta. Y por ejemplo lo vemos en un policía, ¿no? Un policía que de tránsito, si tú te pasas un semáforo, él tiene que aplicar la ley. ¿Sí me explico? Él tiene que ser riguroso y él te tiene que poner una infracción. Pero el problema está... cuando te pone la mordida. Ese es uno de los problemas, cuando hay que dar mordida. Pero el otro problema de alguien severo es que es estricto en esa misma ley con la gente, pero no es estricto con él mismo. Esa es una persona dura. Y esa es la primera característica. Y vemos más ejemplos. Ahorita en el coronavirus hay muchas normas, hay muchas reglas. Y está lo que conocemos como la nueva normalidad. Y en el coronavirus debemos de usar el cubrebocas, debemos de usar gel antibacterial y muchas otras cosas que ustedes las saben. Eso es algo que es bueno. ¿Por qué? Porque nos cuidamos unos a otros. Pero la persona dura o el severo, ¿qué hace? ¿Exige que la otra persona tenga esos usos? Por ejemplo, yo con Lau, tú no debes de salir sin cubrebocas. ¿Dónde está el gel? ¿Ya te pusiste gel? Pero conmigo no soy igual. Yo salgo a la calle sin cubrebocas y yo me la perdono a mí mismo. Eso es alguien que es duro con los demás. Cuando alguien te dice algo de, ay, no exageres, ¿no? Tú mismo has de decir, no exageres. Cuando si yo te exhortara y decir, oye, pero tú no llevas un cubrebocas, ay, no es para tanto, podrás contestarme. Pero cuando ya estás exhortando a alguien más, lo haces con tanta dureza como si se fuera a ir al infierno si no lo hace, ¿no? Claro. Y uno cuando uno debe de examinarse primeramente es si estamos haciéndolo nosotros o no. Exactamente, Lau. Y por eso sí es bien importante, jóvenes, que esto que estamos hablando, tú vayas identificando si dentro de ti hay dureza. Hay dureza. Y vamos a ver lo que dice Primera de Timoteo 4:12. Este es un versículo muy conocido, y muy usado, exactamente. Y precisamente lo hablan mucho la juventud. Pero vamos a ver qué nos quiere decir este versículo. ¿Qué dice, Lau, por favor? Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor,
espíritu, fe y pureza. Muy bien. Esta carta de Timoteo la escribió Pablo. Pablo se le escribió a un joven llamado Timoteo. ¿Por qué? Porque este joven Timoteo tenía la tarea difícil de pastorear un rebaño. Y la gran mayoría de su rebaño, de los hermanos que pastoreaba, es que ellos eran mayor que Timoteo. Timoteo, un joven, no sabría decirte más o menos de qué edad, pero imagínate a un jovencito que Dios le encargó la tarea de pastorear y que personas más grandes lo vean a Timoteo, así como menos. Por eso Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. No importa si es alguien mayor, si conoce más de la Biblia que tú, Dios te puso a ti, que ninguno tenga en poco, que ninguno te menosprecie. Pero le da las herramientas, Pablo le da las herramientas en este versículo para que no sea menospreciado. Le dice: ¿no quieres ser menospreciado? ¿Qué tienes que hacer, Timoteo? Ser ejemplo a los creyentes. ¿Y ejemplo en qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En 6 características tenía que Timoteo dar ejemplo. Y fíjate que algo que arrasa es el ejemplo. Las palabras muchas veces se las lleva el viento. Y aquí Pablo le dice: sé ejemplo de los creyentes en palabra. Pero después de la palabra dice la conducta. ¿Y eso de qué nos habla? De que tus palabras vayan acorde con tu conducta. ¿Por qué? Porque tú no puedes decir algo y hacer otra cosa. Por ejemplo, saben que yo le voy a las Chivas, al mejor equipo que puede existir. Pero ¿qué pasa si yo digo, le voy a las Chivas y digo, Chivas va a ser campeón y eso, pero salgo siempre con una playera del América? Cálmate, que el pastor le va a la América. Perdón, pastor, si está viendo el devocional, perdón, pero sabe, pastor, que es mejor las Chivas. Pero eso es contradictorio. Decir algo y que con tus hechos dices otra cosa. Hay muchos jóvenes, y yo lo he visto y pues también yo lo he cometido este error, que son muy perfeccionistas, que son sumamente perfeccionistas, son muy estrictas. Que se la viven señalando. Exactamente, señalan que si te equivocas, que si eso no está escrito. Hay unas cosas que lo puedes hacer con edificación para que aprendan mutuamente, pero hay otros que dicen, no, está mal, no, es que mira esto, mira cómo se ponen, mira que hacen esto, mira que en el otro, o atacan a la gente que no conoce de Dios de igual manera. No, es que todo lo que estás haciendo es pecado y todo eso, cuando si su vida no le examinan. Hay una parte donde dice que no debemos de juzgar, ¿no? Pero sí podemos juzgar bíblicamente. ¿Cómo se refiere? Cuando nosotros no estamos cometiendo el acto que está cometiendo la otra persona, podemos exhortarles a hacer. Pero si nosotros estamos haciendo lo mismo siendo menos estrictos con nosotros, pero sí con los demás, estamos siendo duros. Y a lo mejor no nos vemos y creemos que somos santos, pero Exacto. Realmente no somos santos. Porque decimos, no, en mí no hay dureza. No, yo estoy muy bien en Dios y esa parte, pero realmente no. Me recordaba este escrito que fue de donde estaba uno orando, así alzando las manos en el templo, y llegó otro que ni podía alzar la mirada, ¿no? Exacto. Y el que estaba orando con sus manos abiertas decía, ay, que no me hagas como ¿no? Cuando el más humilde ahí era el que ni podía alzar la cara, ¿no? Exacto. Entonces ahí el otro creía ser santo, pero realmente tenían un corazón endurecido. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor no estamos así? Que creemos que no, todo está bien, y cuando realmente hay una dureza de corazón que ni te habías dado cuenta que hay. Así es, y como dice Lau, la realidad es que podemos ser muy estrictos con la gente, pero con nosotros no somos tan estrictos, no usamos esa dureza. Y la dureza va de la mano con otra cosa, que es orgullo. La persona dura es muy orgullosa también. La persona dura también puede ser soberbia. Y hay otra palabra que en el versículo dice, sé ejemplo a los creyentes
en amor. Así es. En amor. Y esto es algo bien, bien importante. ¿Por qué? Porque las personas duras carecen de amor. Las personas duras carecen de esa sensibilidad y de ese tacto. Por ejemplo, no es lo mismo decir, ay, que no sabes hacer las cosas, no sirves para nada, a ver, yo lo hago. ¿Y cómo lo haría alguien con amor o alguien mostrando ejemplo? Diría, ok, no puedes hacerlo, yo te enseño. Mira, te voy a mostrar cómo. Si ahorita no te salió, a la próxima vas a ir aprendiendo. ¿Te das cuenta que son diferentes tonos, diferentes palabras? Pero una persona dura es una persona que también con sus palabras es áspero. Con sus palabras no tiene tacto al hablar. No tiene tacto al dirigirse a otras personas. Muchas veces luego ni el saludo te dan. O sea, por ejemplo, mandas un WhatsApp, hola, ¿cómo estás? ¿Me puedes ayudar en esto? Y no respondes ni ese saludo. Ahí son pequeños rasgos de dureza, son pequeños rasgos de soberbia. ¿Por qué? Porque también es bueno que seamos amables. Y tú te invito a que todos los que nos están escuchando, que te examines y que vayas identificando ciertos ejemplos y que dices, creo que esa iba para mí, creo que esa me tocó. Pero no es con la intención de juzgar, sino para mejorar y para aprender. Entonces, a todos aquellos que son duros y que con sus contestaciones también son bruscas, son estrictos con otras personas, yo te quiero hacer estas preguntas. ¿Cuánta paciencia no ha tenido Dios contigo? ¿Nunca te has equivocado? ¿La forma en la que tú le hablas a los demás es la misma forma en la que Dios te habla a ti? ¡Qué fuerte! Porque créeme que Dios ha sido muy paciente. Y lo digo empezando por mí. Dios ha sido muy paciente conmigo. Yo le he fallado en muchas ocasiones y sigo en ese proceso de formación. Sigo en ese proceso de cambiar ciertas cosas de mi carácter. Y Dios ha sido paciente. Me ha disciplinado con firmeza, pero con amor. Con amor. Y yo me doy cuenta que muchas veces yo he sido grosero y Dios nunca me ha hablado así. Él nunca me ha hablado así. ¿No, Lau? Sí, porque nosotros a veces queremos recibir un trato especial, un trato con amor, un trato con pureza, pero no podemos dar lo mismo. ¿Sí me explico? Esos somos duros porque queremos recibir pero no queremos dar. Y no dar a los demás, porque va a haber muchas situaciones, jóvenes, en las cuales vamos a ser atacados, vamos a ser burlados, pero que la gente vive en ignorancia, así como nosotros en algún momento vivimos en ignorancia y algunas cosas aún ignoramos y estamos aprendiendo, pero nuestro Dios ha sido paciente con nosotros, enseñándonos mutuamente. A veces quisiéramos hacer que la gente entendiera y lo queríamos cachetear y entiende que así lo es, o que te vas a ir al infierno, ¿no? Y pues se asustan, en vez de que la gente pueda venir, los alejamos, ¿no? Uh-huh. Entonces tú debes de tener ese mismo tacto que tuvo Jesús cuando vino. Jesús no tuvo ese tacto con la gente que no conocía. Él fue amoroso, explicaba cómo realmente estaba escrita la palabra, y con quien era duro y era fuerte y decía palabras muy fuertes, eran con los fariseos y escribas, uh-huh, con los conocedores de la palabra, que transquiversaban la palabra a su antojo, y con ellos sí era directo porque estaban haciendo un mal. Sin embargo, su corazón era duro porque no querían aceptar lo que Jesús decía. Ellos querían poner su voluntad. Claro. Y ellos son un claro ejemplo de cuando son unas personas duras. Si tú eres una de esas personas, es momento de que te examines y no creas que lo que venías creyendo que estabas haciendo correcto está mal. Entonces, jóvenes, vamos a ser pacientes. Si tú ves e identificas a jóvenes duros, hermanos duros, vamos a ser pacientes. Vamos a actuar como Jesucristo, vamos a orar por aquellas personas que son duras, porque nosotros en algún momento así estuvimos. Ahora, vamos a ver otro tipo de características. No te distraigas, tú sigue con la transmisión,
no comentemos, no te distraigas. Tú pon atención a lo que queremos hablar en este momento, oremos todos y vamos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo en estos momentos, ¿no? Exactamente. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver otro tipo de personas que son los duros espirituales. ¿Y cómo es los duros espirituales? Dentro de la iglesia y en cualquier religión, dentro del pueblo de Dios, hay personas duras, personas que fingen cumplir las leyes de Dios, personas que ponen cargas pesadas sobre los demás usando la misma Biblia. Pero el mejor ejemplo de ese tipo de personas duras y religiosas los vemos en los fariseos, que la Biblia marca. Aquellos hombres que eran legalistas, que eran estrictos, que tenían como base sus propios mandamientos. Y te invito a que vayamos, por favor, a Mateo, capítulo 23, versículos 2 al 4. ¿Qué dice Lau, por favor? Dice, pongan atención. Los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Esta versión que leyó Lau es la nueva versión internacional. Ajá. Y dice, los maestros de la ley y los fariseos. ¿Quiénes son ellos? Eran las personas en los tiempos de Jesús que tenían la responsabilidad de interpretar a Moisés. ¿Y qué tiene que ver Moisés? Son los mandamientos, la ley de Dios, que ustedes saben que la ley de Moisés está en los 5 primeros libros de la Biblia, que es el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces estos maestros de la ley tenían esa responsabilidad de transmitir al pueblo los mandamientos de Dios. Y es una responsabilidad muy fuerte, es una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque el interpretar este libro, jóvenes, la Biblia, la palabra de Dios, tiene que tener mucha delicadeza. Entonces, Jesucristo les dice, así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. ¿Pero a qué se refiere Jesús con obedecerlos? Se refiere a que los obedezcan en lo que sí estaba en la Biblia, que era la ley de Moisés. Lo que Jesús les estaba diciendo, parafraseando, es, si los maestros de la ley te predican a Moisés y sus mandamientos, hazlos, obedécelos, cúmplelos. Pero fíjate lo que Jesús hace, no hagas lo que hacen ellos. Y esta es una característica de una persona dura. Predican una cosa y hacen otra cosa. Creo que nosotros vemos en muchos lados personas así, que predican una cosa y con sus actos hacen otra y no practican lo que predican. Y estas personas, también Jesucristo dice que atan cargas pesadas y los ponen sobre las espaldas de los demás. ¿Y estas cargas a qué se refiere? Ellos tenían unos mandamientos adicionales a la ley de Moisés, a la ley de Dios. Ellos leían varios libros y uno de ellos era el Talmud. Eran mandamientos orales que ellos establecieron. Esos mandamientos son mucho más pesados, mucho más difíciles que la ley de Moisés. Entonces Jesucristo les estaba diciendo, obedece los mandamientos de Dios que están en la ley de Moisés, pero no obedezcas sus cargas. Porque ellos que prefieren obedecer eso que obedecer la palabra de Dios. Y una persona dura, una persona religiosa, aparenta tener piedad, aparenta ser santo, pero en realidad predican y no viven. Y hoy tristemente hay muchos cristianos duros espiritualmente. Hay muchos cristianos legalistas, hay muchos cristianos que están preparados para señalar con el dedo. Tristemente en estos tiempos hay muchos fariseos modernos,
muchos fariseos modernos. Y es que esos fariseos, los de los tiempos de Jesús, tú lo has de saber, estaban buscando nada más el momento preciso para atacar a Jesús. Le hacían preguntas para hacerlo caer, para que se equivocara. Ellos no tenían la intención de aprender. Ellos preguntaban nada más para señalar. Ellos preguntaban nada más para dividir. Pero Jesús, en todas sus contestaciones, sabiduría, amor. En algunos momentos tuvo que actuar de prudencia. Y así, joven, en algunos momentos tenemos que ser sabios. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con muchas personas legalistas, que nada más están buscando en qué te equivocas. Tristemente, las personas duras, y esta es otra característica, no aceptan que sean corregidos. Estas personas duras no se dejan enseñar. Las personas duras no son humildes para aceptar sus errores. Si tú les dices, oye, no seas duro en la palabra de Dios y no señales, o este texto lo estás interpretando mal, mira, te voy a enseñar cómo es, no lo aceptan. Se vuelven duros, se vuelven soberbios. Una persona dura piensa que todo lo hace bien. Una persona dura piensa que en todo momento está actuando bien y que todo lo sabe. Y la realidad, el único que lo sabe y que estuvo en esta tierra fue Jesucristo. De ahí en fuera todos estamos en un proceso de aprendizaje. Estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, hermanos que nos ven, les invito a que seamos humildes, que seamos sencillos. Jesucristo dijo, sed como yo, que soy manso y humilde. Y debemos de estar abiertos, ¿por qué? Porque nadie tiene toda la sabiduría, nadie tiene toda la revelación. Y te voy a contar mi experiencia. La verdad es que Dios a mí muchas veces me tuvo que humillar. ¿Por qué? Porque yo pensaba que ya conocía ciertas cosas de la Biblia y yo decía, es que esta es la interpretación, esto es lo verdadero. Y llegaba Dios y me decía, estás mal. Y me enseñaba y me hablaba a través de otra persona, a través de mi esposa, a través de otros hermanos. Y hubo muchas cosas que yo tuve que cambiar de pensar. ¿Por qué? Porque estaba equivocado. Y mientras más, ahorita lo digo, mientras más me meto a la Biblia y mientras más veo la sabiduría de Dios, yo solo puedo decir como dijo Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Que la realidad, la palabra de Dios tiene una sabiduría tan grande que está muy por encima de mi sabiduría humana, muy por encima de mi mente tan limitada. Entonces, hay muchos jóvenes que se creen teólogos, muchos jóvenes que ya, porque leyeron el libro de Romanos, porque no sé por qué lado, pero a la mayoría les gusta leer Romanos. Pero ya, tal vez porque ahí vienen muchas doctrinas que sí son complicadas, que son complejas, pero muchos leen Romanos y ya se sienten teólogos. Dicen, yo ya te puedo hablar de la doctrina de la predestinación y de otras doctrinas. Déjame decirte que Pedro dijo algo de Pablo, y lo dice en segunda de Pedro, dice, Pablo es difícil de interpretar, dice, Pablo escribió epístolas que son difíciles de interpretar. Entonces, jóvenes, Pablo es difícil de interpretar, y te voy a dar una clave. Si tú quieres leer Romanos, o si tú quieres tener un conocimiento profundo de la predestinación y de muchas cosas, pero no conoces el Antiguo Testamento, te vas a equivocar. Te vas a equivocar. ¿Por qué? Porque la base de Pablo fue el Antiguo Testamento. Muchos quieren empezar a leer ya desde los libros más difíciles, pero no saben ni la creación.
Y ahí es falta de humildad. ¿Por qué? Porque queremos conocer lo más complicado y pensamos que lo más sencillo ya lo tenemos. Hay otros hermanos que creen. ¿O qué mandamientos seguían? ¿Qué mandamientos seguían los apóstoles y ya no estaba el Antiguo Testamento? Es necesario leer el principio para conocer el fin, muchachos. Es importante porque, y eso lo estamos aprendiendo y los he puesto, es necesario saber leer para poder aprender, porque hay muchas maneras que hemos crecido con esas creencias, claro, y que cuando ya las leemos decías, ay, no inventes, no sabía esto y que no sabía esa parte. Entonces, como le voy a dar rápidamente un ejemplo de los 10 mandamientos, ¿no? Cuando creíamos, se los compartí en mi Facebook, que quién escribió las segundas tablas, el segundo par de los 10 mandamientos, y muchos creíamos que fue Moisés. Sin embargo, si leemos correctamente en Éxodo 23, no, Éxodo 32, algo así, dice desde el 1, dice que esta vez Dios quien las vuelve a escribir, que escribió Moisés, fueron las leyes en ese momento de humanas, pero no las escribió las leyes de Dios. Entonces hay cosas que vamos descubriendo, pero es necesario leerlas. Igual lo que dice mi esposo en Romanos, muchas veces nosotros decimos, no, ya tenemos la interpretación correcta, pero es lo que nos mostraba aquí en Mateo. Dice, así que ustedes deben de obedecerlos y hacerlo todo lo que les digan de la ley de Moisés, no de las leyes humanas. Está hablando de la ley de Moisés, pero no hagan lo que hacen ellos, porque ellos predicaban la ley de Moisés, pero no hacían la ley de Moisés. Exactamente. Entonces no sigan su ejemplo. Así es. Y jóvenes, les quiero dar el currículum de Pablo. Y tú me vas a decir si crees que sabes más que Pablo. Y te voy a decir lo que Pablo habla de él mismo. Y vamos a ver para que nos examinemos. Filipenses 3, 4 al 6. Dice, Filipenses 3, 4 al 6, por favor. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Muy bien, fíjate lo que era Pablo, circuncidado al 8º día. Él era del linaje de Israel directamente, era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y esto nos habla de que él hablaba la lengua hebrea. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguía a la iglesia. Entonces, te aseguro que Pablo sabe muchísimo, sabía muchísimo, sabe mucho más que nosotros. Y en serio, hay muchos hermanos, muchos jóvenes que se vuelven duros y orgullosos solo porque ya vieron 2 o 3 predicaciones en YouTube. Creen que ya saben todos los misterios de la Biblia, solo porque siguen a cierto predicador que ya les habló de todo. Pero la realidad es que la Biblia es tan sabia que necesitamos humildad para aprender de la palabra de Dios. Muchos dicen, es que Marquito, yo ya leí toda la Biblia, ya puedo ser maestro. No, la realidad no. Santiago dice, no se hagan maestros muchos de vosotros, porque recibirán mayor condenación. ¿Por qué? Porque el que está aquí enfrente, o los predicadores, los maestros y los que enseñan, tienen una gran responsabilidad. Tienen la responsabilidad de no torcer la Escritura. Tienen la responsabilidad, o tenemos, de vivir la palabra de Dios. Tenemos la responsabilidad de que si les estamos hablando hoy algo aquí, ya lo vivimos. Y esto me recuerda algo, Lau, que realmente algo me pasó a mí, y se los voy a contar, se los voy a platicar. Yo cuando estaba orando, yo siempre oro a Dios y le digo, Padre, dime qué tema quieres que dé, qué tema quieres que hable. Y el Señor, pues yo hablando, y tenía varios temas en mente, pero como que no me hacía clic qué tema dar. Entonces el Señor me fue llevando a este tema, la dureza. Entonces ya le dije, Señor, gracias, voy a hablar acerca de la dureza del corazón. Y cuando estaba desarrollando mi estudio,
Hermanos, créanme que no podía yo hacer, no se me venían ideas, no se me venían textos bíblicos, no fluía como otras veces. Yo decía, Señor, ¿qué me pasa? Señor, ¿qué me está pasando? Ahora sí no se me viene nada a la idea. Y fue ahí, lo sentí tan claro, cuando el Señor me dijo, tú eres el primer duro que tengo que quebrantar. Puf, no, hermanos, me acuerdo bien, estaba en el cuarto, cuando el Señor me dijo eso, que yo le dije, Señor, ¿por qué no fluyo? Y me dijo, tú eres el primer duro que debo de quebrantar, eres el primer duro que quiero quebrar esa dureza. En el momento hice mi lap al lado, me arrodillé, hermanos, me arrodillé, jóvenes, y le pedí perdón al Señor. Y le dije, perdóname, Señor, porque uno no se da cuenta y se va endureciendo. Y la realidad, uno sí se endurece, jóvenes. Por eso necesitamos humildad. Y créeme que ahí pasé un buen rato postrado al Señor, pidiéndole perdón. Le dije, perdóname porque no quiero ser duro. Perdóname porque no puedo dar este devocional, no puedo dar este tema si yo soy el primer duro. Te pido que me ayudes. Y pues ya saben, saqué las de cocodrilo, saqué las lágrimas. El diluvio, pero ese día estuve un buen rato clamando al Señor, pidiendo su favor, y yo sentí como Él me iba quebrando. Y Él me iba, sentía su martillazo en mi corazón, quebrándolo y quebrándolo, hasta que me humillé y me postré al Señor. Y le dije, perdóname, Señor. Y ya ese día ya no hice estudio, me la pasé adorando al Señor, me la pasé orando y pidiéndole perdón. Al siguiente día que volví a hacer mi estudio, ¡fum!, las ideas, y fluía. Y ahí entendí. Por eso, jóvenes, tengamos humildad. No seas un fariseo. Si tú conoces mucho de la palabra, no es por ti. Es gracias a Dios que te la ha revelado. No te creas el gran teólogo, no te creas el gran sabio. Fíjate que muchos pueden ser legalistas. ¿Por qué? Porque puede ser que muchas de las cosas de las que tú presumes que sabes, no te das cuenta y estás mal. Puedes estar mal en esa situación, ¿no? Entonces, vamos a seguir y vamos a ver la última. Pero antes, la actitud orgullosa nos hace tener un concepto más del que debamos tener. Los duros de corazón hace que tú tengas un concepto más alto del que debas tener. La actitud farisea te hace pensar que tú delante de Dios estás más arriba que los demás, y ese es un grave error. Por eso Dios tiene que humillar esa soberbia, tiene que quebrantar ese orgullo en nosotros. Y Romanos 2, 21 al 23, ¿qué dice, Lau? Dice, por favor. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Fíjate cómo es bien interesante este versículo. Tú que te jactas de la ley, que te jactas que la obedeces, que presumes que eres tal vez el más santo, pero no la obedeces. ¿Por qué? Porque dices, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que dices que no se debe de hurtar, que es robar. Tú que dices, no robarás, y tú robas. Tú que dices, no adulteres, tú adulteras. Esos son los duros de corazón, los que les estamos hablando. Tú que dices que no cometas abominación con los ídolos. ¿Y a qué se refiere eso? Cometer abominación con los ídolos es el mandamiento de Éxodo: no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes de ninguna semejanza y no te humillarás a ellas.
Muchas personas podemos decirle, no, no tengas ídolos, es malo. Pero dentro de nosotros tenemos ídolos dentro de nosotros. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos, que no tengamos esa dureza fariseica. Sí, y que estemos señalando a los demás y que pasemos de largo nuestros errores y defectos. Y es como esa parte de... Es difícil, ¿no? Porque lo que uno a veces quiere es que caminemos todos con rectitud, ¿no? Sin embargo, debemos examinar nuestra vida, porque es cierto lo que dice Marquito, en una parte uno se cierra, uno se endurece, porque si nos quieren venir a enseñar algo de lo que a lo mejor crecimos con eso, es difícil poder aceptar que de lo que tantos años habías creído, pues ahora lo lees y ves que es otra cosa, ¿no? Y es un golpe fuerte. Y ahorita que estaban, yo les agradezco mucho sus comentarios que me hicieron, hermanas. Gracias, no hay ningún problema. Por eso les dije, ustedes no presten atención, no se distraigan, porque a lo mejor esos comentarios creen que pudieron lastimar mi corazón, pero más que lastimarme es cuando veo que las acciones, cuando no tenemos a un Dios, es sumamente de carnalidad, hermanos. Y nosotros debemos de ser pacientes, porque haz de cuenta que nosotros, no imagino el corazón de Dios cada vez que nosotros le fallamos. O hacemos algo que no con nuestras palabras le ofendemos, pero nuestros actos le ofenden, ¿no? Que decimos que queremos obedecer la palabra, pero nuestros hechos hagan lo contrario. ¿Cuánto no de lastimar el corazón? Porque si a nosotros, a lo mejor ustedes se sintieron impotentes de que empezaron a escribir y decir, y a lo mejor, pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué transgreden? Pues a lo mejor humanamente nos duele, ¿no? Pero imagínense ahora, trasladémoslo como lo hacemos nosotros con Dios, ¿no? Pero Él es tan misericordioso que nos perdona, nos restaura y nos motiva a ser unas buenas personas obedeciendo sus mandamientos. Hagamos lo mismo con los que pasan y nos echan y nos transgreden. Este claro ejemplo es de cuántas veces nosotros cargamos una viga grandota y queremos sacarle la paja al hermano, claro, diciendo, mira, aquí tienes tú esto, quieres eso. Y la parte de eso que dice este versículo, de que ustedes enseñan, pero transgreden aún con la ley a Dios, porque están imponiendo las leyes humanas antes que la ley divina de Dios. Así Por eso ustedes tengan cuidado de no tener ese tipo de actitudes, de no quererse de Dios, eso es dureza, eso es soberbia. Y nosotros debemos ser mansos y humildes, y esto me enseña cada vez, y yo que lo leía no me causaba coraje, hermanos, ni dolor, me causaba tristeza de cuánta necesidad hay y vamos a ser perseguidos, y tú tienes que mostrar un corazón como el de Jesús. Así es. Pues vamos terminando. La última característica de unas personas duras, y el por qué mucha gente, esto es por qué algunos se endurecen. Y la razón, una de las razones de por qué muchas personas luego endurecen su corazón, es porque sentimos que la gente abusa de nosotros. Uno puede ser servicial, puede ser amable, puede ser flexible, puede ayudar al prójimo, pero cuando detectamos que están abusando de nuestra persona, es cuando nos empezamos a cerrar. Es cuando empezamos a decir, no, pues no quiero que abuse de mí, y ya nos volvemos, poco a poco, cerramos nuestro corazón, sin darnos cuenta, hasta cuando ya no lo vemos, ya estamos duros. ¿Por qué? Porque alguien abusó de nosotros, alguien abusó de nuestra buena voluntad, alguien abusó de nuestros buenos actos. Pero te invito a que leas qué dice Romanos 12:17. ¿Y qué dice Lau? Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Antes que nada, debemos decir que este versículo de no paguéis a nadie mal por mal, no habla de que siempre vamos a dejar ser la burla de los demás. O sea, no habla de que si alguien te está ya ofendiendo y tú no hagas nada. No, debemos de actuar con sabiduría, sino habla de mantener siempre una actitud como la de Cristo ante cualquier situación, jóvenes. Si ellos son malos con nosotros, si la gente abusa de nosotros, esa no debe de ser la razón por la cual nosotros nos cerremos, por la cual cerremos nuestro corazón. Y te voy a poner un ejemplo.
Si Dios a ti te dio el don de dar, y tú eres muy dadivoso al dar y te gusta ayudar a la gente, pero tú ves que un hermano abusa al dar, o detectas que alguien está en necesidad pero te mintió, que eso es eso es típico, ¿no? Que hermanos que piden ayuda cuando no la necesitan, tú detectas eso. ¿Y qué haces? Como el hermano me engañó, ya no doy nada, ya no doy nunca. Eso es cerrar tu corazón. ¿Por qué? Porque ¿qué culpa tiene Dios de las personas que sí están en necesidad de un hermano que abusó? Lo que debes de hacer, ¿qué es? Seguir dando con sabiduría a quien el Señor nos ponga, pero con el hermano que está abusando de ti, sí decirle, perdóname hermano, no te voy a dar a ti. ¿Por qué? Porque ya detecté que me estás engañando. Porque ya detecté que tú dices que no tienes dinero y estás en necesidad y ya te fuiste de viaje. O realmente me estás mintiendo en esto y no estás en necesidad. Eso es bueno, ser francos y decir, hermano, lo amo, pero a usted ya no le voy a dar. Pero que no cerremos nuestro corazón. El endurecer nuestro corazón ha hecho, en ese sentido del abuso, ha hecho que muchas personas dejen el servicio a Dios, que dejen un ministerio o inclusive dejen una iglesia. Y las personas pueden estar tan heridas en su corazón de que los han lastimado tanto que su corazón se hizo una costra, y las costras son duras. Les pegas una costra y es dura. Pero ¿qué pasa? No dejamos que Dios sanara nuestro corazón y nos endurecimos de tantas heridas. Y esto ha pasado mucho. Uno va con un ánimo de acercarse a Dios, va a la iglesia, se acerca a Dios y empiezan a abusar y empieza a tener heridas que no sana. Y esas heridas no sanadas se convierten en durezas de corazón. Tal vez algún líder, nosotros como servidores, algún pastor, algún hermano te ha lastimado. O yéndonos a otro rubro de personas, tal vez un familiar, tu hermano, tus papás, tus hijos, te lastimaron. Y esas heridas no sanadas que se van acumulando luego hace que nos endurezcamos y entorpecen la convivencia con la familia. También las heridas en la iglesia fracturan tu servicio a Dios, fracturan lo que Dios quería hacer contigo. Entonces, te invito a que hagas algo. Si tú estás en esa situación, te invito a que perdones. Porque el perdón te ayuda más a ti que al que lo recibe. Te invito a que perdones y, de ser posible, habla con la persona. Dile, oiga hermano, oiga mamá, papá, pastor, líder, yo tenía esto contra usted y se lo quiero expresar. Porque usted me contestó así, me hizo esto, yo tenía esto con usted, lo tenía en mi corazón y quiero perdonarlo y le pido que me perdone. Y créeme que eso, quiebra la dureza, eso quebranta la dureza. Y vamos para ver el último texto, Romanos 12, 20 al 21. ¿Qué dice la? Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Fíjate que estos versículos son fuertes y son difíciles de actuar. ¿Por qué? Porque cuando uno está herido se cierra y ya no quiere saber luego nada de las cosas. Ya no quiere saber nada de las situaciones. La solución que Pablo nos da es que venzamos al mal con el bien. Si tú eres dadivoso y el Señor te ha dado el don que tengas o la característica que tengas, si tú eres muy alegre y eso, que heridas de otros hermanos o actitudes de otros hermanos como las que acabamos de ver no te quiten el gozo. Vence con el bien el mal. Y lo vimos en un ejemplo ahorita. Venzamos con el bien.
Venzamos con el bien el mal. La solución no está alejándonos del problema. Ahí no está la solución. ¿Por qué? Porque si alguien te lastimó y tú dices, yo ya no voy a servir, esa no es la solución, porque guardas la herida y haces que ahí se quede. Muchas veces la solución está en enfrentarlo con sabiduría, no con ánimos de pelear ni discutir, sino la intención de enfrentarlo o hablar con un hermano es restaurarnos. La palabra dice en Mateo, me parece que es el capítulo 16, dice, si tu hermano peca contra ti, ve estándole tú y él solos. No hagas chisme. No vayas, oye, fíjate que el hermanito tal me dijo esto y me hizo esto. No. Si tu hermano peca o hace algo contra ti, háblalo con él solos. Y muchas veces los problemas se resuelven así, hablándolos. ¿Por qué? Porque el hermano te puede decir, perdóname, no me di cuenta de mi actuar, discúlpame, no era mi intención. Se perdonan y ¡zas! Solución. Así que vence con el bien el mal. Y vamos a orar. No cargues cosas que no puedas llevar. O sea, la dureza de corazón es una carga muy grande, porque siempre nada más vas acumulando cosas y cosas y cosas en tu corazón y vas a explotar de una mala manera. Y aparte de que explotes de una mala manera, vas a alejar a la gente de ti. O sea, la gente se va a cansar y no se va a juntar porque no le edificará tu vida. Y eso es triste, eso no debe de pasar. Así que cuando uno vive libre y es humilde, acepta las cosas, está presto a escuchar, no carga. Al contrario, vive más feliz, vive saludable, no le da ningún infarto. Entonces, cuídense mucho y no es mi camisa. ¿Qué? No es mi camisa la que los aleja. Sé que está muy llamativa, pero es para tomarlo como gracia este comentario, pero ustedes acérquense a la palabra, y busquen de Dios, no carguen, de verdad ser duros no te dejan nada. Exacto. Vean la diferencia de los fariseos y escribas, personas duras que fueron y planearon matar hasta Jesús con tal de no aceptar la verdad. Entonces no seas así queriendo creer que sabes todo, y aunque estés joven, no sabemos nada. Nada. Pues vamos a orar. Te invito a que inclines tu rostro, a que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento que nos permitiste estar reunidos delante de ti. Te pido, Señor, que seas tú tocando los corazones de los jóvenes, de todos nosotros, Señor, y que quites de nosotros lo que estorba, la dureza de corazón, la falta de humildad, la soberbia y el orgullo que solamente nos estorba para poderte ver realmente y conocerte. Así que te pido, Padre, que podamos actuar sabiamente, con humildad, amando a los demás, actuando con bien, Señor, al que mal nos hace. Gracias porque esta noche nos pusiste a prueba, Padre Celestial, con tu palabra, Señor, y nosotros bendecimos, Señor, a esas personas que te necesitan, así como nosotros te seguimos y te seguiremos necesitando siempre. Ayúdanos a ser un reflejo tuyo, Padre Celestial, y que nuestros hechos y nuestras palabras sean congruentes con tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y todos aquellos que nos están viendo primera, segunda, tercera vez y que no tienen a Jesucristo en su corazón, que nunca le han rendido su vida a Él y hoy quieres hacerlo, te invito a que hagas esta oración. Esta oración no es para añadirte a una religión, no. La oración es para que le entregues tu vida al Señor y que te dejes cambiar y te dejes moldear por Él. Te invito a que ahí con tus ojos cerrados repitas esta oración después de mí. Padre, en este día vengo delante de ti. Hoy quiero conocerte. Hoy quiero dejarte entrar en mi corazón. Te pido que perdones mis errores. Te pido que perdones mis faltas. No te conozco mucho, pero a partir de hoy quiero iniciar a tener una relación contigo. Reconozco que Jesucristo murió por mis pecados, pero al tercer día resucitó. Hoy entrego mi vida a ti para que tú hagas con Él lo que quieras
En el nombre de Jesús. Amén.